Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno del mes de julio. Primer punto del orden del día: lectura y aprobación en procede de las actas pendientes. Sí, buenas tardes a todos. El acta de 9 de julio, en su página 3 posterior, se refleja una intervención mía y a mitad de párrafo viene a expresar: su grupo persigue la flexibilidad, pero tiene nuevos medios materiales personales para el trabajo y la intervención, porque lo urgente no es lo importante. Yo lo que dije textualmente es que lo urgente no impida lo importante. Y luego simplemente que creo que debería ir acompañada el acta del texto refundido entre la propuesta que hizo Guanyensab y la enmienda que hizo aprobada, ¿no? Para tener un texto que podamos basarnos. Bien, aprobaremos el acta en la próxima sesión cuando vayan. La señora Retamosa quería decir algo también. Quería que se incluyese el texto refundido. La del 13 de junio. Sí, es la de la sesión constitutiva. La del 9 de julio me consta. 1 de julio no, creo que no es en el 1 de julio es. La de constitución, la de organización. Ah, no, tienes razón. La del 13, ¿alguna cosa? Nada. Vale, pues se aprueba la acta del 13 de junio. Segundo punto del orden del día: días festivos del calendario laboral. La propuesta de los días festivos para el año 2016 son los siguientes. Según la organización establecida para el calendario laboral, como manera individual, es necesario que el pleno designe los días festivos locales, por lo que se propone la adopción del correspondiente acuerdo en pleno ordinario. Se propone, siendo tradicional, primero el 8 de abril de 2016, fiesta de la segregación, y en segundo lugar, el 16 de agosto de 2016, San Roque. Sí. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues entonces pasamos a votar el punto del orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es designación de representantes del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. La propuesta terminada del grupo de colaboración normativa dice que dará cuenta de la acción formulada por el presidente del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia Provincias, registrando la entrada el pasado 6 de julio, para la designación de 3 candidatos municipios al colegio de referencia. Se aprueba proponer los 3 siguientes: Vilamarchán, Benagucil y Meliana. ¿Alguien quiere intervenir? Sí.
Buenas tardes a todos. Sí, nosotros quisiéramos hacer un cambio en la proposición. Quisiéramos proponer cambiar el municipio de Benaguacil por Rocafort, por dos razones fundamentalmente. La primera es porque nuestro pueblo está a caballo entre el área metropolitana y Candeturia. Casi todo, o muchas de las cosas, las tenemos incluidas en el área metropolitana, como pueda ser el EMPI y el EMSI. Entonces, de los tres municipios que se han elegido, ninguno de los tres pertenece ni al ENTRE ni al EMSI. Sin embargo, Rocafort, que está en Hortanot, sí que está incluido en el ENTRE y en el EMSI y nos puede servir de referencia mucho más cercana. Por otra parte, en distancia viene a estar más o menos como Benaguacil, pero el número de habitantes y la estructura municipal que tiene es más parecida a San Antonio de Benacebre. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que es un pueblo más pequeño, son 6.900 habitantes, Benaguacil es más grande, son 11.400, pero la estructura, por decirlo de una forma, de pueblo, es una estructura de casas unifamiliares, es muy parecida a la de San Antonio de Benacebre, mientras que Benaguacil no tanto. Y está a la misma distancia aproximadamente. Realmente hay 13 kilómetros por carretera a Rocafort y 17 kilómetros por carretera a Benaguacil, pero además nos sirve por eso, porque está dentro del área metropolitana que el resto del pueblo no. Hola, buenas tardes. Me voy a disculpar porque estoy bastante agónico y un gorgorito de soltar. Nada, a mí no me parece mal. De hecho, incluso tiene sentido lo que está diciendo la señora Renamosa, que Rocafort estructuralmente a nivel de residencial es más parecido a San Antonio de Benacebre. Por nosotros creo que no había problema. Sí, yo creo que tenemos mucho más vínculo con Benaguacil que con Rocafort. Yo dije que todos nosotros respetamos esa postura. El tema político es uno y el tema de cercanía y de aquí, la gente de aquí que ha ido a Rocafort, poquísima. La gente que ha ido a Benaguacil, mucha. De Benaguacil, cuando van a Valencia pasan por aquí, todos nos conocen, pero de Rocafort no nos conoce nadie. Puede ser, claro, yo que sé, pero a nosotros no nos parece normal que se cambie el otro día en la comisión. Sí que es cierto que se dijo que se dejó un poco abierto, pero a nosotros nos gustaría más Benaguacil que Rocafort. Bueno, San Antonio tiene una peculiaridad y es que está a caballo entre dos comarcas, cosa que no tienen muchos municipios. Para algunas cosas pertenece a Candeturia, pero para otras, por ejemplo, la recogida de residuos y demás, y el tema de las tasas de tratamiento de los residuos, pertenece al área metropolitana de Valencia. Por lo tanto, la peculiaridad de estar a caballo entre esas dos comarcas se vería más representado si se acepta la propuesta de Rocafort, porque territorialmente también son viviendas es un modelo extensivo del municipio, a lo que se dedica la comisión territorial de la propiedad inmobiliaria es a las valoraciones cadastrales y a ese tipo de cosas, con lo cual yo creo que estructuralmente y por el hecho de poder tener a alguien representando en la otra comarca, yo creo que es más razonable que sea también el municipio de Rocafort por habitantes y por estructura. Bien, dejamos el otro día abierto, no sabéis que no había ningún problema, saben ustedes que no había ningún problema con nosotros, nos hubiera gustado que en aquel momento hubiésemos traído ya los deberes hechos y no hubiéramos abierto este debate ahora en este momento. Vamos a acceder al cambio, porque en aquel momento dijimos que no había ninguna regla y que lo dejábamos abierto, pero vamos a ir a mejor hacerlo aquí en la comisión. Entonces, cambia el municipio de Benaguacil, el municipio de Rocafort. Entonces, voy a pasar a pedir votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstenciones. La propuesta se aprueba por 10 votos a favor y 3 abstenciones.
El siguiente punto del orden del día es dar cumplimiento del plan de ajuste del segundo trimestre de 2015. Esto se dictamina en la comisión informativa y antes no era habitual, pero de todas formas, si algún miembro de la corporación quiere intervenir, una intervención breve, si quieren decir algo. Sí, bueno, gracias por la palabra. Como siempre, bueno, no se ha dado traslado de lo que dice el informe, pero más o menos el público no lo conoce porque hasta ahora no se ha dado nunca traslado del informe. El informe dice cómo estamos en cuanto hace una remisión al Ministerio, en cuanto estamos a cuentas del plan de ajuste. Lo único que podemos decir es que estamos exactamente igual porque no se ha hecho absolutamente nada en el plan de ajuste, no se ha cumplido nada en el plan de ajuste que no se hubiera cumplido antes. Lo único que se había cumplido había sido subir el impuesto de vehículos y bajar la cantidad que se daba a los, como becas, por decirlo de alguna forma, pues como ayudas a los libros, etc. Es decir, lo único que se había cumplido era lo que iba a contra del ciudadano. Es cierto que en este último no hemos visto ninguna diferencia con lo anterior, no se ha hecho absolutamente nada más, ni nada menos. Entonces al final tampoco podemos hacer una valoración porque no hay nada que decir, porque no se ha hecho nada. Sí. Apuntar, estamos hablando del segundo trimestre de 2015, pues cuando en la época del gobierno anterior, como ha explicado la señora Refamosa, hay una continuidad. Simplemente por abundar en lo que ha dicho, el ahorro, quiero recordar de memoria que era por las dietas de asistencia a juicios de la policía local, que se llevaban los 280 y pico euros, y la generación de las dietas por asistencia a comisiones informativas de los concejales. Yo lo que sí confío es que a partir de ahora pues se vayan cumpliendo el plan de ajuste que se supone que se aprobó para cumplirse y no para incumplirse. Se cumplirá, yo espero que también se cumpla. El siguiente punto del orden del día es la cuenta del informe trimestral de morosidad del primer trimestre de 2015. Bien, si queréis pueden intervenir, ya se ha dado cuenta en la comisión informativa. El sexto punto es el sistema de justificación del destino de las asignaciones otorgadas a los grupos políticos. Es un texto bastante largo, por voy a resumirlo básicamente. La propuesta, en la parte dispositiva, primero, las cantidades recibidas por cada grupo político durante el ejercicio anual deberán emplearse y justificarse durante dicho ejercicio y hasta el 30 de mayo del ejercicio siguiente. Segundo, la forma de justificación se realizará a través de cuenta justificativa de declaración responsable emitida por los portavoces de cada grupo, a la que acompañará copia de las facturas superiores a 2.500 euros. Tercero, la justificación se realizará según un modelo que se acompañe y presentado por registro de entrada de documentos ante el alcalde de San Antonio de Benjamín.
Cuarto, la documentación presentada será comprobada por la alcaldía o persona a la que delegue y remitida a pleno para su examen y dación de cuentas. Quinto, los gastos justificables serán para el normal funcionamiento del grupo, sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Es decir, el destino de estos fondos no podrá ser para pagar remuneraciones a personal propio del Ayuntamiento de Santiago de Jerez, incluidos los propios miembros de la corporación, ni tampoco destinarse a adquirir bienes patrimoniales inventariables. Sexto, el grupo político deberá llevar una contabilidad de estos ingresos y gastos adecuada a la legislación vigente. Séptimo, la justificación deberá realizarse antes del 30 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda y se admitirán gastos realizados y facturados entre el 1 de enero del ejercicio en que recibe la asignación hasta el 31 de diciembre del ejercicio. Octavo, los gastos deben tener como soporte la factura correspondiente y se custodiarán por el grupo político. Noveno, los gastos deben justificarse a través de cuenta justificativa, salvo los de impuestos superiores a 2.500 euros IVA incluido, y además deberá acompañarse copia de la factura y de la transferencia bancaria que acredite su pago. El hecho de que solo se tenga que presentar copias de las facturas superiores a 2.500 euros no exime de la necesidad de que todos los gastos, incluidos los menores, deban cumplir con la normativa sobre facturación. Asimismo, no debe fraccionarse un pago o facturación con el único objeto de eludir el requisito de necesidad de presentación de copia de la factura. Décimo, una vez presentada la documentación justificativa y comprobada la misma por presidencia o persona de la que delegue, siempre que ésta fuera correcta, se dará cuenta de los mismos al Pleno y se realizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio por su totalidad. No podrán liberarse el nuevo pago por la asignación correspondiente al ejercicio si no se han presentado las justificaciones del ejercicio anterior. Asimismo, cada ejercicio deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Si no se ha justificado la totalidad de las cantidades o bien estas no han sido aceptadas en su totalidad, solo se librará la asignación del siguiente ejercicio una vez descontado la parte no justificado o admitida. El órgano interventor solo comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que los grupos han presentado la justificación del ejercicio anterior, que sea cotizado y admitido por la alcaldía o persona que delegue, que el grupo político aporte certificado de estar corriente de las obligaciones de Hacienda, sea Hacienda Autonómica y Servicio Social, que se haya dado traslado de certificado del acuerdo de dación de cuentas del gobierno de la corporación, en el que se indique la conformidad de justificación y el importe de la misma, así como la autorización de la relación de pago de la correspondiente al ejercicio siguiente e importe. Un décimo, modelo de cuenta justificativa. Aquí viene el modelo de cuenta. Duodécimo, la presente obligación de justificación según este modelo se aplicará a partir de las asignaciones que se transfieran a los grupos políticos de este ayuntamiento en el ejercicio 2015 inclusive y siguientes. Décimo tercero, las cantidades no empleadas o no justificadas deberán reintegrarse al ayuntamiento. La no justificación de las actividades asignadas será motivo de reintegro o compensación con las correspondientes del ejercicio siguiente. Décimo cuarto, el pago de las asignaciones a los grupos políticos se podrá realizar en un solo pago por la cantidad anual, sujeto a la regularización por posibles cambios acontecidos a lo largo del ejercicio. No obstante, en aquellos años que coincidan con las elecciones locales, se realizarán 2 pagos al año, uno en cada semestre, antes y después de las elecciones locales. Décimo quinto, la contratación efectuada por los partidos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y a la confidencialidad cuando sea procedente. A efecto de garantizar esos principios, el partido político deberá aprobar unas instrucciones internas que los garanticen y las facturas en contraprestación a dichos servicios presentadas deberán responder a los principios arriba indicados. Décimo sexto, informar a los grupos políticos perceptores de estas asignaciones que la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos impone obligación de contabilidad y control sobre este tipo de subvenciones y aportaciones a grupos políticos, y entre ellas el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social para poder percibir estos fondos, el hacer públicas sus cuentas, el hacer público por parte de las administraciones públicas que las concedan el detalle de las subvenciones abonadas, obligaciones de llevanza de contabilidad y formulación de cuentas anuales en el partido político, incluso la consolidación de cuentas de nivel local
si existen las asambleas locales, y un régimen de contratación inspirado en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. Segundo, publicar la próxima modificación de la base de ejecución mediante la introducción de la base 44 bis en la boletín oficial de la provincia, el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la propia página web. Tercero, seguir el expediente, datos a la intervención para su fiscalización. Cuarto, el tratado de acuerdo a todos los interesados en eso. Gracias. Bueno, en este punto pensamos que es una base un tanto restrictiva, muy técnica, pero no obstante, lo que sí que es cierto es que es una invitación a la transparencia que nos parece muy correcta, puesto que tanto se ha visto sobre la financiación de partidos políticos y más que proceden de las arcas públicas, pues nos parece correcto que se quiera saber que todo el dinero que se recibe de las arcas públicas dónde está y que realmente está bien utilizado, no está guardado y no se utiliza para cosas que no se deben. Con lo cual estamos a favor, evidentemente, aparte de que se cumpla la ley, estamos a favor de esa transparencia que se quiere dar. Nosotros votaremos a favor. Sí. Yo he oído, cuando he leído secretario, he oído un par de contradicciones, porque los partidos políticos, la mayoría de los dinero que sacan de los ayuntamientos se lo gastan en la campaña electoral del año siguiente, o sea, de los 4 años siguientes. Por lo tanto, este sistema solo va a ser año y, como dice la comisión, va a ser un año y en ese año se lo tendrá que gastar o hacer lo que sea. Pero veo una contradicción en que primero se habla de lo que está, primero se habla de que no se puede utilizar para pagar sueldos a nadie, una cosa, y luego se habla de que tiene que estar al corriente de la seguridad social. Yo no sé si es que se acordaba algo, porque de Hacienda, del IVA, de esto y del otro tendrá que estar, pero de la seguridad social no sé en qué sitio tendrá que estar si no se puede pagar ningún sueldo. Debe ser que se ha colado algún cazapo en la propuesta, no lo sé. Me gustaría que me lo aclaráis. Simplemente se dice que tiene que demostrar que está, independientemente de que usted no gaste un salario, el partido deberá demostrar que está al día en la seguridad social, porque no significa que usted destine esos fondos a pagar a una persona, pero puede usted tener deudas con la seguridad social de otros fondos a los que pague a una persona. Entonces se solicitan los certificados porque así lo exige la ley, tanto el de Hacienda como el de la seguridad social. Porque para percibir cantidades de la administración tiene usted que estar al corriente con todas las administraciones. Ahora es que han hecho lío. Porque claro, es que si yo cobro por un lado 1000 y por el otro 1000, y tengo que pagar, y son 2000, y tengo que pagar un sueldo a uno de 1000, tengo que saber cuál es el dinero del uno y del otro. Pues el dinero es todo igual, se podrá contar y estará al corriente de la seguridad social. Claro que estará al corriente como cualquier otra asociación tendrá que estar, como cualquier otra asociación, pero a mí me parece que una cosa de las dos sobra. Pero vamos, tampoco voy a ser yo el que diga que no está, si hay que hacer algo así, pues se hace así. Yo nada, quisiera poner antecedentes a la ciudadanía de qué estamos hablando, porque estamos aquí, hemos incluido 16 puntos que modifican la base 44 que fue aprobada el 1 de julio, o sea, hace 30 días fue aprobada y ahora incluimos. Desde nuestro punto de vista es excesivo, pero es un cumplimiento de la ley, no tenemos nada que objetar, pero sí que me gustaría contarles a ustedes de cuánto dinero estamos hablando. Pues miren, en los grupos municipales tienen una percepción fija de 112 euros al mes y una percepción variable que es de 31,25 euros por cada concejal. Luego, ¿qué percibe un grupo municipal? Pues 112 euros multiplicado por 12, que son 1.344, y luego en función de los concejales,
Esos 31,25 multiplicado por el número de concejales y a su vez multiplicado por 12 mensualidades. No sé si me va siguiendo. Cuando hablamos de una cantidad exorbitada. Nuestro grupo Guañé, que es el que más concejales tiene, tenemos 5, vendremos a percibir unos 3.200 euros al año. AISAPE tiene 4, unos 2.844, el Partido Popular 2.469 aproximadamente y el Partido Socialista 1.719. Lo digo para que vean la magnitud de las cifras. Desde nuestro punto de vista, y así lo expresamos el pasado 1 de julio, nosotros, como Guañé, somos partidarios de que se aumenten las retribuciones a los grupos municipales y se minoren a los concejales. Entendemos que son cantidades insuficientes para afrontar, por ejemplo, un alquiler de un local. Es insuficiente a todas luces. Por eso nosotros pedimos que se dote mejor a los grupos municipales y se minoren las retribuciones de los concejales. Lo pedimos, nos hizo caso y en esta modificación de la base 44 pues, tampoco se ha contemplado. Nada, yo más que nada para situarles a ustedes de qué cantidades estamos hablando. Y si me permiten, que no he sido preguntado, contestarle al señor Canizares con respecto a su duda. Señor Canizares, yo le remitiría al apartado 5 de la base, donde dice que no se puede utilizar estos fondos para pagar remuneraciones a personal propio del ayuntamiento. Se puede utilizar para pagar a personal que no sea propio del ayuntamiento. Yo creo que por ahí va la incompatibilidad. Y en ese sentido sí tendría sentido estar al corriente de las cuotas de la seguridad social. No obstante, es una apreciación mía sobre la extensa modificación que se ha incorporado a la base 44. Gracias. Nada, poco que decir. Hay un candidato a cumplir la ley de transparencia y habrá que hacerlo. Ya está, poco más. Bueno, pues vamos a pasar a votar el punto 7. Punto 6, sistema de justificación de destino de las asignaciones otorgadas a los grupos políticos. Modificación de la base 44, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, séptimo punto, rescisión de contrato e incautación de aval del proyecto de construcción y explotación del complejo deportivo en San Vicente. La propuesta que se dictaminó es la siguiente. Visto el expediente 67/11/CRA instruido para la resolución del contrato vinculado a la concesión de obra pública para la construcción y explotación de un complejo deportivo, visto los informes sobrantes en el expediente y en especial el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana registrado el 30 de mayo de 2013, esta alcaldía propone, primero, resolver el contrato suscrito por el Ayuntamiento con Sport Club Benajever S.A. para la construcción del complejo deportivo San Vicente. Segundo, proceder a la incautación del aval para la indemnización a la administración de los daños y perjuicios ocasionados, en su caso sin perjuicio de posteriores reclamaciones por lo que exceda de aquella. Tercero, dar trámite de audiencia al interesado por un plazo de 30 días de la entidad bancaria, contado del siguiente a la notificación o en caso de no poder practicarse de la publicación edital para que pueda presentarse en las alegaciones que estime procedentes. Y cuarto, utilizar la alcaldía para funcionar. Vale. La señora Ramosa. Sí, bueno, evidentemente esto es un segundo paso por pleno. Este asunto ya pasó por pleno una vez, había dos informes que eran contradictorios y nosotros pedimos que se incautara, puesto que está ahí el terreno, los terrenos municipales, por 40 años concedidos sin que se haya puesto ni una sola piedra. Evidentemente el Consejo Jurídico lo que ha hecho ha sido reafirmar la necesidad de incautar ese aval. ¿Por qué? Porque ahí se ha habido un incumplimiento de contrato de esa concesión hecha que no se ha hecho absolutamente nada. Estamos de acuerdo porque en su momento pues, ya se expuso y se ha vuelto a exponer en la versión informativa. Estamos de acuerdo en que la empresa ha puesto aval personal,
pero es que el que haya apostado al personal o no, no es un problema que deba afectar al ayuntamiento. Si una empresa quiere poner un aval personal, pues se expone a esa fuente de riesgo y tiene que asumir las consecuencias. Por lo tanto, evidentemente vamos a votar a favor para que se resuelva ya de una vez este asunto que lleva tantos años detrás y que no se ha hecho absolutamente nada. Sí, hola, buenas tardes, porque yo es que no estoy tan a favor como la señora Retamosa, porque hemos pasado unos años muy malos, unos años de crisis, que toda la gente lo sabe, y si no lo sabe, pues lo digo. Entonces hay muchas empresas y mucha gente que era emprendedora que quería hacer una cosa y luego no lo podía hacer. Y esta familia, que es una familia normal, que sí que es un empresario, pero muchos empresarios que se han venido abajo, tiene el aval de coger su vivienda. Y en este momento lo que tenemos que pensar es que le vamos a quitar una vivienda a un vecino de Viana. Porque, claro, el ayuntamiento no lo ha hecho. De acuerdo, la ley estrictamente dice eso. Pero las personas tenemos que decir otras cosas. Y es una cosa que a nadie nos gustaría que un ayuntamiento nos quitara una casa por no haber cumplido una cosa que no le costaba al ayuntamiento ni un céntimo. Es decir, en su día iba a hacer una cosa, no la hizo. Le pedimos un aval, lo tenemos, se le puede quitar, se le puede quitar. ¿Es de ley quitárselo? Posiblemente sí. Pero todos los que informan que se les quite tienen sueldo fijo de la administración, todos. Y a una familia, precisamente una familia que la mujer ha tenido cáncer, que ha venido por aquí mucho tiempo, de todas maneras, que hemos tenido 40 reuniones, yo creo que se tendría que ver algo, porque a mí me parece que en este momento obramos con arreglo a ley, sí. ¿Obramos con arreglo a justicia social? No. Y los ayuntamientos son los primeros que tienen que estar al lado de la gente que tiene poco dinero y que tiene más problemas de vida. Y esta empresa es una empresa de estas, una empresa unifamiliar de una persona que en los años antes hace 10 años había cantidad o 15 de empresas que se dedicaban al pádel, al tenis, a no sé qué. Ahora muchas han cerrado y se dedican a hacer footing, porque la gente tiene menos dinero y hace deporte como puede. ¿Qué ha pasado? Pues que no se ha hecho. No se ha hecho nosotros nada. No hemos perdido nada, porque aunque está el terreno, otros están lo mismo. Es un terreno procedente del plan general, y se iba a hacer eso, pero no se ha hecho, y yo entiendo que ahí tiene que venir algún tipo de negociación. Y con esto también. Sí, el asunto viene de lejos. Hablamos de marzo de 2013. En aquel pleno se acordó, no por unanimidad, se acordó pedir al Consell Jurídic Consultiu un informe que llegó al ayuntamiento poco después. Yo si quiere le digo la fecha, señor Cañizares. Lo digo porque me parece muy emotiva su exposición y lo que me lleva es a preguntarme por qué no tomó usted esa decisión cuando estaba gobernando, puesto que tenía una mayoría absoluta. Podía haber perfectamente adoptado esa decisión en ese momento y entonces no estaríamos a día de hoy con este asunto aquí. Yo lamento que este asunto, como otros tantos, ha dejado usted como mochila para los siguientes años y los siguientes gobiernos. Lo que se acordó en el pleno fue pedir al Consell Jurídic Consultiu, de que curiosamente forma parte un muy honorable don Francisco Camps Ortiz, conocido de ustedes, y ese dictamen del Consell Jurídic Consultiu dice que procede incauta de caballo. Entiéndame, hablamos de empresas, sé que hay personas detrás y créame que he escuchado con atención lo que dijo usted en aquel momento y he escuchado con atención lo que acaba de decir usted ahora. Pero también es cierto que en el pleno de marzo de 2013 ya le recordamos que este asunto había pasado en 2007 por pleno. Y entonces había otros concejales que explicaron pues, que era un modelo que no iba a funcionar, que usted estaba haciendo por 40 años un terreno que tenía que haber tenido otra dotación para San Vicente, y usted decidió dejar en manos privadas, lo cual es una opción, que se construyera pues, una especie de polideportivo.
Ya se decía en 2007 que ni hay ni habrá polideportivo. Estamos en 2015, lo dije en 2013, y ni hay ni habrá polideportivo. Sí que se ha producido un daño en el sentido de impedir que otra empresa o que la propia iniciativa municipal hubiera hecho unas instalaciones deportivas en el barrio de San Vicente. Y en eso discrepo. Y sobre todo, entendiendo su parecer, me hubiera gustado que con sus 7 votos de mayoría absoluta lo hubiera solucionado con anterioridad. Gracias. Bien, estos son todos los problemas enquistados y heredados. Tenemos 2 informes favorables, uno de ellos es el del Consejo Jurídico Consultivo, el cual es vinculante y de obligado cumplimiento. Por eso debemos de proceder a la incautación del aval. Con el tema sentimental que alude el señor Cañizares, a mí me gustaría saber en los años que ha estado, ¿por qué no lo han intentado resolver ustedes? Es decir, ¿por qué han dejado de pasar el tiempo? ¿Por qué han dejado que se enquistara? Y aseguro que a nosotros nos duele en el corazón, exactamente igual de lo que le puede doler a usted que esto le pueda suceder a una persona o a una empresa, pero no haríamos bien nuestro trabajo como equipo de gobierno si no tuviéramos o primara el interés general antes que el personal. No sé, sigo teniendo la duda que planteaba el señor Orozco, ¿por qué no le puso usted solución en su momento? Quizá nos hubiéramos ahorrado ahora este trago y quizá se hubiera ahorrado este señor o esta empresa por lo que va a tener que pasar ahora. Muchas gracias. La señora Ramos quiere decir algo más. Sí, es cierto que puede haber personas detrás de estas empresas, evidentemente, detrás de todas las empresas hay personas, pero lo que sí bien es cierto es que la concesión es del 2009, ya se había iniciado la crisis, que había otro socio que llevaba la financiación, el dinero detrás, y que cuando se retira este socio, esta empresa que queda sigue adelante, sabiendo la crisis que existía. Y sigue adelante con como van sus tasas de riesgo, lo conocía. Por otra parte, desde 2009, 2010, que se pide la resolución hasta 2015, han pasado 5 años, más de 5 años. Con lo cual, si tanto aprecio se tiene a esto, pues no tendríamos que haber llegado hasta aquí, se podría haber negociado antes. Pero aparte es que esta persona, esta empresa realmente no es una persona, es una empresa lo que figura. Es una empresa que en 2010 asume el riesgo de que retirándose la otra parte de la empresa, para que la que lleva la financiación detrás, decide aventurarse bajo su cuenta y riesgo. 2009, que ya había empezado la crisis, que ya se sabía que se iba a caer, con lo cual, al final, lo que tenemos es que él ha asumido ese riesgo. No se le puede negar que lo ha asumido. Las consecuencias son las que son. Nos duele como persona, pero como administración pública ha habido 5 años para solucionarlo y no podemos estar a eso, porque igual que a la familia que no puede pagar el IBI se le requiere, se le ejecuta y se le cobra, pues a una empresa pienso yo que con más razón. A una empresa hay que hacerlo antes que a cualquier familia del pueblo, ejecutarle un aval sabiendo el riesgo que a una familia. Sí, pero no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que se negocie. El señor alcalde ha estado conmigo en alguna reunión cuando era al revés, el señor alcalde ahora está en el gobierno y con una cosa como si estuviera en la oposición. Entonces, cuando estaba en la oposición, estuvimos en una reunión y él mismo proponía una fórmula que luego no se pudieron hacer. Y él mismo proponía unas fórmulas. Y entonces, a mí me gustaría, lo que estoy pidiendo es que sin perder los 170.000 euros que el ayuntamiento ha tenido unos desperfectos, no ha sacado, pues de 70.000, que se le dejen los 100.000. Y si ha tenido de 100.000, que se le dejen los 70.000. Lo que estoy pidiendo en este momento es que, claro, cuando no se tienen cosas, se hacen. ¿Es preciso traerlo esto en el primer pleno ordinario que se hace? No. Se podría haber hablado y negociado. ¿Es preciso traerlo? No. Nada de preciso. Si está desde el 2009. ¿De qué? ¿De qué se puede hacer cosas? Por favor, el público tiene que guardar silencio, se lo agradecería, por favor. Continúe, señor Cañizares.
Sí, entonces yo lo que estoy pidiendo no es una cosa del otro mundo. Lo que estoy pidiendo es al señor Orozco, le quiero contestar también, porque claro, el señor Orozco se dedica a mí como si yo fuera alcalde. Todas las cosas malas las he hecho yo. También he hecho cosas buenas, señor Orozco. Y mire, ese terreno, precisamente, estaba más o menos predestinado para hacer un colegio. Pero, ¿qué pasó con el terreno? Mire, cuando yo quise hacer el colegio 8 de abril, estuvo más de 3 años parado porque la Asociación de Vecinos de Montesano se fue hasta el defensor del pueblo porque decía que estaba cerca de las líneas. Al final se hizo el colegio, se hizo de otra manera, pero se hizo. Es que las líneas pasan por allí, no se puede. Ese terreno tiene una línea cerca, la línea que pasa por San Vicente. No cerca, no, porque el colegio San Vicente Ferrer tiene la línea esa, le cogía un trozo de patio y no pasaba nada, pero vamos. Y como le cogían las líneas, pues hubo un revuelo, posiblemente montado por lo que fuera, de que esa parcela pues estaba muy cerca para hacer un colegio público. Entonces, el consistorio, el ayuntamiento, los que estábamos gobernando, pues preferimos hacer el campo de fútbol donde está ahora y la escuela donde está el campo de fútbol, que está muchísimo más largo de las líneas. ¿Qué pasaba? Sí, vaya concluyendo. Termino enseguida. Es que como soy aludido por usted, por el señor Ferrer, necesito tener 3 veces no más vale. O sea, si todos tienen 1 minuto, porque me aluden todos. Entonces, ¿qué hicimos en aquel momento? Pues decir, hagamos allá el campo de fútbol al lado de la piscina, y el colegio 8 de abril donde está, y en el campo de fútbol viejo y en el campo de abajo hacemos lo que sería el colegio. Es decir, que el campo estaría exactamente igual, porque tenemos más de 200.000 metros que están igual que eso. Están, digamos, baldíos para poder hacer cuando se pueda lo que sea. Y yo lo que he puesto encima de la mesa es la negociación posible con esa familia. ¿Qué no quieren ustedes? Pues no pasa nada. Yo lo pongo encima de la mesa para que todo el mundo sepa, y yo también, que el ayuntamiento tiene que ser sensible. Y nada más, no voy a decir nada. Gracias. Señor Orozco, ¿quiere hablar? Turno breve, por favor. Sí, yo en primer lugar, señor Cañizares, le agradezco que usted evidencie la capacidad de conseguir objetivos de las asociaciones de vecinos. Le agradezco que lo reconozca, porque es así, las asociaciones de vecinos y de otro tipo son muy importantes, y me alegro de que usted reconozca que son capaces de modificar las cosas de los ayuntamientos. Y en segundo lugar, indudablemente, yo no he hecho mención al uso previo que había, que evidentemente era educativo para conseguir un colegio. Yo me he hecho referencia al uso deportivo que se le podría haber dado de no haber hecho la procesión por 40 años, que en el fondo no se ha llevado a cabo. Así que simplemente matizar eso. Gracias. Bueno, pues yo por cerrar diré que el ayuntamiento tiene sensibilidad, pero hay un informe del Consejo Jurídico Consultivo y las cosas no se pueden ir enquistando. Nuestros problemas nos hemos encontrado muchos, luego se ha tenido que coger el toro por los cuernos y ir tomando decisiones de ir solucionándolos uno detrás de otro. Así que en este momento le ha tocado a pero van a venir muchos más de Cañizares. Y por lo tanto voy a pedir votos a favor de la propuesta. Votos en contra, abstenciones. Se aprueba la propuesta con 10 votos a favor y 3 abstenciones. Pasamos al siguiente punto. Bien, el siguiente punto es la modificación de créditos 21/2000.
Sí, bueno, ya sé que está al revés en los puntos del orden del día, pero como el presidente podrá alterar el orden de los puntos y está cambiado, primero hay que aprobar una modificación y después un reconocimiento extrajudicial del crédito. Luego el público que guarde silencio. La propuesta es la siguiente. Vista la insuficiencia de crédito para atender gastos necesarios en las aplicaciones presupuestarias, en el siguiente cuadro se resume, en base a la legislación aplicable. La presidencia propone, primero, sirva de justificante el efecto de lo previsto en el artículo 7 de la base de ejecución del presupuesto, el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2015/2, que justifica la necesidad y urgencia de la realización de los mismos. Por lo que se refiere a la incidencia que dicha modificación pudiera tener en ejercicios futuros, se trata de dar cumplimiento a la orden PRE/966/2014 del 10 de junio. Segundo, la realización de la siguiente modificación de crédito mediante suplemento de crédito. Aplicaciones que son suplementadas. Descripción: intereses de préstamos por importe de 39.942,18 €. Ordinario no inventariable, 121,48. Agua, 212,40. Aquí hay una relación que suma en total 209.080,6 céntimos. El crédito extraordinario son las aplicaciones que son incrementadas, son dos: inversiones en maquinaria, instalación y utillaje por 4.748,56 y gasto de formalización de deudas por 6.041,84, un total de 10.740,40 €. Financiación, aplicaciones que son dadas de baja. Ordinario no inventariable, 49.500. Recogida de residuos vegetales, 50.000 €. Escuela de verano, Navidad, Pascua, 5.000 €. Fiestas populares y festejos, 5.000 €. Contrato grúa, 4.000 €. Estudios y trabajos técnicos, 10.000 €. Tributos locales, 19.000 €. Amortización de préstamos a largo plazo, 15.332,78. Y amortización de préstamos a largo plazo, 142.997,68. Sí, bueno, sabemos que esto es una figura muy habitual, puesto que se trata de presupuestos prorrogados desde 2013. Claro, es una figura habitual. ¿Por qué? Pues porque hay partidas que no llegan y partidas que sobran. No obstante, como siempre que se presentan este tipo de modificaciones de crédito, las partidas que hoy sobran, igual mañana sí hacen falta, por lo cual volvemos otra vez a modificar créditos. Siempre estamos igual, es decir, cuando no tenemos un presupuesto y no se realiza, pues nos tenemos que arriesgar. Nosotros, evidentemente, sabemos el tiempo que lleva en este momento la corporación en marcha, una nueva corporación, el nuevo tipo de gobierno, pero así todo no deja de ser una figura en la que no estamos de acuerdo, en tanto en cuanto estamos arriesgando otro tipo de partidas que no sabemos si las vamos a necesitar o no, con lo cual lo podemos votar favorablemente. Pero simplemente por eso, porque se trata de presupuestos prorrogados de hace 2 años y no sabemos si esto que estamos dando de baja mañana lo vamos a modificar porque no sabemos. Sí, bueno, la verdad es que los presupuestos de los ayuntamientos, como se tienen que hacer por lo menos un año antes de gastarse el dinero, de tener que gastar, es muy difícil de saber lo que me voy a gastar yo al año que viene por ahora. Entonces muchas veces se hacen modificaciones de crédito. Si eso rastreamos que el presupuesto sea prorrogado de un año para otro, pues aún ir más. Es una fórmula legal, no pasa nada, la hemos hecho muchas veces, es una forma legal de que cuando hace falta en unas partidas dinero y hay en otras se cambie a las que hace falta, y cuando siguen aquellas, como dice el señor Altamosa, luego hacen falta, pues se coge de las que hay y se cambia. Es una forma legal y técnicamente contable. No altera el presupuesto en general del ayuntamiento. No altera nada, no más que las partidas, que si no está en la 2, está en la 4, si no está en la 6, está en la 3. Y se altera de una a otra. Entonces yo no veo más problemas. Sí, bueno, sí, evidentemente es una fórmula legal. Es la número 21
2021-2015 o ha habido 20 modificaciones de crédito anteriores. Yo tengo que discrepar. En el presupuesto, la palabra lo dice SPRE, es una suposición previa. Luego, uno, más cuando lleva una experiencia, ¿verdad?, gestionando un ayuntamiento, no voy a gastar esto, me puede reajustarse a alguna situación excepcional. No es el caso de este ayuntamiento, que llevamos sin presupuesto desde el año 2013, se van prorrogando, las necesidades son otras, pero estamos continuamente, evidentemente, modificando créditos, con algunas de las figuras, de los 4 o 5 tipos que hay de modificación de crédito. Esto va muy en vinculación al punto siguiente, que era el anterior. Entonces, claro, luego hablaremos de algunas de esas facturas, de qué época datan, o de que, no sé si del Pleistoceno o anterior. Pero bueno, sí, usted, señor Cañizares, como exalcalde, le digo por la experiencia que usted ha tenido, lo ve como algo normal. Yo entiendo que el equipo de gobierno lo plantee como algo, una fórmula legal, pero también le recuerdo a los componentes, por lo menos los dos que repiten la legislatura pasada, que ustedes tradicionalmente han votado en contra de esta figura. Me remito al 15 de julio de 2013 o al 31 de julio de 2014, por poner algunos de los ejemplos. No cuenten con nosotros para aprobar esta modificación de crédito. Por lo demás, adelante. Bien, son facturas del cajón. Son facturas del cajón, es algo más heredado. Evidentemente es legal, pero no creemos que sea lo correcto. Yo creo que una planificación o una previsión, eso se puede llegar a evitar. Y bueno, pues aunque es algo legal, no debe de ser algo que se mantenga en el tiempo y de que se haga constantemente. Estoy con el señor Orozco, que de vez en cuando pues, puede surgir algún tema de modificación de crédito, pero no cogerlo esto como costumbre. Nosotros esto lo tenemos que llevar a cabo, lo tenemos que hacer. Evidentemente no nos ha gustado durante los 4 años que estuvimos en la oposición, como bien dice usted, estamos en contra, pero ahora tenemos la responsabilidad de que esto vaya hacia adelante y tenemos también la responsabilidad de que no vuelva a suceder, prever bien, hacer unos buenos presupuestos, que espero que ustedes nos ayuden, y que no tengamos en lo sucesivo que usar la fórmula de que estamos usando, convertirla en algo usual. Muchas gracias. Señor Cañizares, ¿tiene intervenir? Un último turno. Sí. Claro, todo lo que ustedes tengan bien heredado, porque al final solo ha habido un gobierno aquí desde que fue nuestro. Entonces, todo lo que viene, lo que tienen es heredado. Pero también parece que sea una cosa mala. Y el otro día, hace 40 días, heredaron 4.115.000 euros en dinero. Y entonces, eso no lo nombran. Solo nombran lo que ha venido heredado. Es que hay facturas. Pues claro, tenemos que no pagarlas. Le dimos antes el dinero para que las paguen. Solamente quería decir eso. Bien, pues vamos a pasar a votar la propuesta. Votos a favor de la modificación de créditos 21-2015. Votos en contra. Se aprueba la propuesta por 7 votos a favor y 6 en contra. Bien, pasamos al punto 9, que era el punto 8, reconocimiento extrajudicial de créditos 2-2015. La propuesta de reconocimiento extrajudicial dice: visto el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, así como los informes y propuestas, el concepto de recibimiento injusto, al haber recibido servicios de
seguirá por la administración para ver si los trámites y requisitos previstos legalmente, así como hasta el principio de economía procesal que exige evitar procesos judiciales que en este caso son necesarios, de confinar con lo que es la legislación vigente. Bueno, primero, asumir el contenido del reparo de la intervención del informe 2015/28 y proceder al reconocimiento extrajudicial del decreto de las facturas y justificantes de pago, que a continuación se detalla dentro del cumplimiento de lo previsto en el apartado tercero de la orden pre/966/2014, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 1. Pagos pendientes de aplicar el presupuesto. 2. Obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto. Es bastante extenso. Si yo he visto alguna son todas. Tiene atención a la relación de facturas por un total de 244.279 euros con 91 céntimos. Segundo, seguir el expediente en los trámites y procedimientos previstos legalmente, notificar el presente acuerdo a todos los interesados, en especial al Departamento de Tesorería. Y cuarto, incluir el presente expediente, incluyendo el importe del interventor en el contenido en el trabajo de auditoría interna, a que se elegido el acuerdo ordinario del 9 de julio de 2015. Sí, bueno, aquí es donde vemos de dónde viene todo esto. Sí que es cierto que hay facturas aquí del 2001, del 2009, facturas que en muchos casos ya están pagadas. O sea, simplemente hay que darles una asignación porque están pagadas, pero están pagadas. No queremos saber cómo, puesto que si no están reconocidas, pues no sabemos cómo se ha pagado, no queremos saberlo tampoco. Al final 2001 no queremos saberlo, pero bueno, esto viene de muy antiguo. Pero al final, esta figura, aunque esté pagada, lo que hace es minorar el presupuesto de este presupuesto, que son créditos que secuestramos para otras cosas. Reconocimientos de dinero que secuestramos para otras cosas. Con lo cual, volvemos otra vez a lo mismo. Encima de que tenemos unos presupuestos prorrogados 2 años, encima de que no nos ajustamos a la realidad de este año del ayuntamiento, pues encima tenemos que reconocer en este momento pagos que se han hecho, no sabemos cómo, ni de qué manera, ni cómo se han saltado los cauces legales para hacer esos pagos. Unas están pagadas, otras no. Evidentemente, el enriquecimiento injusto no se debe hacer, las que no están pagadas hay que pagarlas, y eso lo tenemos clarísimo. Pero volvemos otra vez a la misma, es decir, es una figura y por unas razones que es que nos parecen que van un poco más allá, con lo cual, por las mismas razones que antes y por las que acabamos de exponer, no podemos apoyarlo. Sabemos que es necesario, podemos entender de dónde viene, pero al final estamos votando hoy y a esto, y hoy a esto no lo podemos apoyar. Señor Canizares, tiene la palabra. Sí, el punto es lo mismo que antes, pues antes era la modificación de créditos y ahora es reconocer que los hemos cambiado de una partida a otras y que les hemos dado cobertura posiblemente a muchas facturas que estén pagadas y que no estén reconocidas como pagadas, pero que están pagadas. Que es lo que viene a decir, que eso también suele pasar. Igual hay alguna factura, yo no lo sé, pero igual hay alguna factura antigua. Los que están en la oposición siempre las miran. Los que hemos estado en el gobierno, pues a lo mejor se nos pasan cosas de ese tipo. Pero nosotros siempre estaremos ayudando a gobernar. Y en ese momento se necesita hacer la modificación de créditos y la vamos a apoyar, porque si votáramos en contra no se haría. Y no sé lo que pasaría, sería un poco de desastre. Entonces, nosotros vamos a intentar que se haga y que se gobierne. Y que se gobierne de la mejor manera. Y ya está. No vamos a buscar esa decisión. Sí, bueno, antes hemos visto que se modificaban los créditos, ahora vemos por qué concretamente vemos las facturas, bueno, una relación de las facturas son sus fechas. Hombre, lo bueno de tener información es que uno al final puede ver de qué estamos hablando. Y uno encuentra facturas curiosas, como el pago, por ejemplo, a la cooperativa del planteo por el agua, que tiene que salir entre 14 y 16.000 euros al mes. Esto ocurre desde que se cerró el pozo de San Antonio, porque estaba contaminado, lo recuerdo por si no lo recuerdan ustedes.
Y esto, claro, si pagamos 16.000 en el mes de marzo y en verano se consume más, al año, ostras, nos sale una pasta, más de 200.000 euros, por no afrontar una solución en su momento. Son reflexiones que hago en voz alta, porque claro, el hecho de ver esas facturas pues te lleva a recordar plenos pasados. Si la deuda del Ayuntamiento de Aliana en concepto de canon del año 2009 unos 17.000, 18.000, la de Paterna también en concepto de canon por uso de conductores 57.000 euros, se adeudaban, no estaban regularizados. Incluso lo más curioso, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que aparecen honorarios de personal que trabaja en el ayuntamiento de manera asidua, el caso del ingeniero y de la arquitecto, que siguen viniendo, siguen cobrando, pero bueno, desde el año 2006, 2009, ahora les digo con exactitud, no ha habido tiempo para regularizar esas facturas. Y claro, a ver, yo si estuviera en su situación, señor alcalde, pues estaría un poco enfadado con la herencia recibida. Y admiro su talante porque usted no lo veo nada enfadado con lo que ha recibido. Yo lo veo incluso amigable, ¿no? Y pues se quiere que le diga. Porque con esta herencia me parece, oye, es que me están poniendo muchos palos en la rueda, muchas piedras. Y sin embargo, pues me parece muy bien que sean ustedes tan responsables de tirar para adelante, pero nuestra tarea como oposición, no necesita la factura porque la conoce, nosotros como oposición sí que necesitamos ver las facturas y fijarnos en ella, y lamento decir que nos ratificamos en la misma postura del punto de antes, que era la misma postura que tenían ustedes cuando eran oposición, y no cuenten con nosotros en estos momentos para esto. Gracias. A mal tiempo, buena cara, señor Orozco. Si encima todo lo que nos estamos encontrando, vamos deprimidos, alicaídos y con mal humor, pues entonces sería peor. A la señora Rosa, pues hombre, decirle que si lo ve necesario, pues lo podemos apoyarlo, ¿no? Y lo que hay que intentar es evitar que se vuelva a repetir, pero algo que es necesario, más que nada, pues el enriquecimiento injusto que en algunos casos se puede producir. Tenemos que limpiar para empezar de nuevo, es decir, no podemos empezar una legislatura, no podemos empezar a intentar hacer las cosas bien con ese lastre detrás, tenemos que quitarnos por encima. Y señora Cañizares, espero que al que gobierna no se le olvide mirar las facturas. Debe de mirarlas. Muchas gracias. Último, pero aludido por todo el mundo. Vamos a dar tiempo para hablar. Vamos a seguir el orden habitual. Gracias. Pues claro, están aludiendo a un saco de cosas. Es que cuando se dice, claro, la gente que está en la oposición, sobre todo los partidos de izquierdas, están en la oposición mucho tiempo aquí y saben todo de la oposición. Cuando entran en el gobierno es más difícil. Un partido más difícil, puede ser ISA, pues estaba en el gobierno, estaba en la oposición y decía cosas. Y ahora pues entra al gobierno y ve que muchas cosas de las que decía son de otra manera, y son. Y por dos cuestiones quiero hablar solo, pero una por el agua, porque es que he tenido responsabilidad hasta hace mes y medio del tema del agua. El tema del agua todo el mundo sabía, no sé si sabía todo el mundo, pero por lo menos los concejales lo sabían, que estaban poniendo agua y que para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana se puso el pozo de los colonos, el pozo de riego, se analizó, se vio, el agua era buena y se puso el pozo de riego de los colonos para el agua. El agua, cuando la sacas de un pozo, sale alrededor de entre 10 y 15 céntimos de sacarla. Luego lo demás es el tratamiento que lleva y lo demás son todas las conducciones que hay que hacer. Cuando llegó hace año y medio y el pozo sacó un producto que era aparentemente tóxico, por lo menos no estaba tolerado,